Hola a toda la comunidad de Economía en Simple, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo una muy buena semana. Aquí estamos de regreso, ya aquí el admin está de alguna forma recuperado, así que ya pues hay voz, así que voy a poder hablar hoy día. A una invitada estrella, es la ex ministra de Agricultura, ahí la invitamos recién. Espero que le haya llegado la solicitud, le llegó la solicitud. María Emilia. Hola Felipe, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, aquí conectadas con este live para poder conversar acerca de los temas que quieran y poder revisar lo que está pasando en el país y en el sector. Buenísimo. Bueno, estaba haciendo una pequeña introducción muy rápida, porque como te uniste de manera inmediata, buena cosa, estás haciendo una introducción así como de quién eras tú, qué es lo que hacías. Que básicamente que fuiste ex ministra de Agricultura del gobierno desde el expresidente Piñera, del año hasta marzo de este año, si no me equivoco. Y eres académica del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, de la universidad a la cual también pertenezco, para quienes no saben y están conectados. Y bueno, María Mire, yo creo que... ¿Ah? Era ODEPA, que es la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, una, un servicio que me enseñó Eso, muchísimo. qué bueno. Bueno saber también esa información. Oye, María Emilia, creo que te ves como un poco más o menos. O sea, por lo menos en lo que aparece en mi grabación, te ves que es como entre que borrosa, corta de repente. No sé si la audiencia logra captar algo. No sé si los demás te escuchan bien. Ya. ¿Y cómo ven los demás? Porque a mí por lo menos me aparece con borroso. Y ahí se pega la imagen. ¿Cómo lo podemos ver? Tendrá que ver con el tema del internet, yo creo. Internet, Sí. pero tengo buena señal acá, Felipe. ¿Sí? A ver. A ver, si me bajo y me conecto de nuevo, Sí. Ahí te ya. reenvío la invitación. ¿Uno se puede conectar por el computador también o tiene que ser por el celular? No, solo del celular. Ya, perfecto. Me conecto. Ahí nos vemos en unos segunditos Chao. más. A ver. Ya, vamos a esperar unos minutos para que María Emilia pueda resolver el factor internet, pero eso básicamente. Parte de la Oficina de Políticas Agrarias también de la universidad. Así que estuvo muy bueno haber conseguido esta exponente, porque se ha hablado mucho del tema de la inflación, que es algo que vamos a tocar hoy día, el tema del aumento de los precios de los alimentos más en específico. Ahí también un pequeño resumen, vamos a comentar sobre cómo ha ido evolucionando el índice de precios de alimentos a nivel mundial, cómo eso ha también afectado a escala de Chile, y cómo fue un poco delante y el después de la guerra de Rusia con Ucrania. Así que eso vamos a estar conversando también durante el en vivo. Vamos a ver si estará conectada. A ver, vamos a intentar de nuevo. Y le mandé la invitación otra vez. Esperemos que funcione. Ahora sí que sí. María Emilia. Felipe, ¿me Ahí ves sí. mejor ahí? Sí. Se ve mucho mejor, se ve más fluida la imagen también, y también se te escucha mucho mejor. Excelente. Era el wifi. Puede ser, exactamente. Sí, porque me ha pasado que en otros en vivo, sobre todo con mis colegas de economía, yo me metía con el 4G y se me veía muy borrosa, muy mal la imagen. Y a los demás se le veía muy bien. Así que
Aquí ya estamos. Sí, ahora sí podemos partir. Bueno, María Emilia, si quieres, puedes partir así como un poco volviéndote a presentar así como dentro de lo poco y nada que se puede escuchar. Y vamos a partir también con los temas, que sería básicamente el tema del índice de precio de alimentos, cómo ha evolucionado antes y después de la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo han afectado algunos productos en particular y un poco la situación de la inflación en Chile respecto a los alimentos. Bien, Perfecto. todo tuyo el escenario, María Emilia. Bueno, Felipe, en primer lugar, gracias por la invitación a conversar de algo que es tan importante y que afecta a cada una de las personas de nuestro país y del mundo, que es el precio de los alimentos. Yo creo que estamos en una situación que nos ha permitido, no solamente a nivel país, a nivel mundial, reflexionar acerca de los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria y cuáles son los factores que hacen que este sector sea tan vulnerable a distintos tipos de shocks. Esos sean shocks, amenazas climáticas o conflictos, tanto locales como globales. Y por eso es que es tan importante esta conversación para tratar de entender cuáles son las variables, por qué el IPC de los alimentos es distinto a nivel mundial como promedio, qué en los distintos países, cuáles son los factores nacionales y cuáles son los factores internacionales. Y me alegra que sea una discusión en esta conversación porque, como saben ustedes, las familias más vulnerables gastan un tercio de su presupuesto familiar en alimentos. Es así la importancia de un aumento en los precios de alimentos porque impactan el bienestar central de la familia. Claro, tal cual. Y de hecho es un tema que vamos a tocar después del caso chileno, porque ahí puedes comentar un poco lo que ha sido la baja digamos, el IPC, no, en verdad no es el IPC, pero el índice de precio de alimentos en el mundo versus lo que está pasando en Chile, porque vemos una tendencia de que a nivel mundial, como a la ponderada, ha ido a la baja desde abril, así que llegó cuando en marzo llegó al máximo histórico y hasta el día de hoy, hasta septiembre, ha seguido bajando. Versus Chile, que ha ido con un efecto inverso, ha ido el aumento. ¿Cómo se podría explicar un poco la reducción del índice de alimentos a nivel mundial? Lo que ha pasado ahora después de la guerra de Rusia y Ucrania, o después de los inicios de la guerra. Buena pregunta, Felipe. Lo que pasa es que hay que distinguir entre el índice de precios de los alimentos de la FAO, que lo que hace es reunir el precio en el momento del trigo, o sea, de los principales cereales y de las principales categorías, o sea, aceites, cereales, leches, carne, en general. Y ese índice de precios refleja en el momento cuáles son las variaciones. Y ese índice es muy susceptible a distintos shocks. O sea, vimos un aumento muy importante cuando inició el conflicto Rusia-Ucrania, como también cuando existió este tratado o en el fondo acuerdo entre Ucrania y Rusia para poder liberar los cereales de Ucrania, bajó estrepitosamente también ese indicador. Eso no quiere decir que ese sea el precio que los países compren los alimentos, y ahí hay que hacer una distinción. Por ejemplo, en el caso de Chile, el trigo puede haber aumentado en algunas semanas, no sé, en un 100%, pero Claro. nosotros ya habíamos recién cosechado, nosotros no estábamos comprando trigo en ese momento, el precio sube porque en el fondo los precios dependen de la proyección que tienen en el futuro, pero no suben en la misma magnitud que sube el precio spot, digamos. Bien. Entonces, primero que nada hay que hacer distinción entre el índice de precios de alimentos y el índice de precios, el IPC al consumidor. En general, en todo el mundo, el índice de precio al consumidor de los alimentos, el IPC de los alimentos o la inflación de los alimentos, para estos casos es lo mismo, ha aumentado. Pero en el caso de Chile ha aumentado más que el promedio. Hoy día nos tocó mostrar un mapa donde en promedio la inflación de los alimentos ha sido a nivel mundial un 13%.
el último año. Y en Chile llevamos acumulado un 21,9, o sea, un 22%. Sí. A ver, vemos países como Turquía que tienen un 93% de IPC de alimentos. Y en el caso acá en América, Argentina y Colombia tienen IPC de alimentos mayores que Chile. Pero Claro. nosotros estamos en el fondo dentro del top arriba de los países. Y eso se debe a muchas cosas. Se debe a la situación internacional de precios de los alimentos, se debe también al tipo de cambio, producto que estos alimentos, muchos de esos los importamos. Ujú. Acordemos que en Chile importamos la mitad del trigo que comemos. Sí. Esa es la importancia del mercado internacional para los precios de los alimentos. Entonces, hay múltiples factores, sean externos, como lo que está pasando en Ucrania, etcétera, como internos, lo que ha pasado con, en el fondo, los retiros, la cantidad de flujo de recursos que hay, lo que ha hecho aumentar la inflación en todos los ámbitos y la alimentación de forma particularmente más intensa. Claro, y esa tendencia se puede ver muy bien cuando uno empieza a hacer el análisis del IPC, sobre todo lo que es parte de alimentos, durante 2020, cuando tenemos este primer shock de oferta de lo que es la pandemia, cuando se van prácticamente todos los índices a la baja por esta contracción económica, hasta que llegan el primer retiro. Ahí viene un primer punto de inflexión y en que empiezan a subir de a poco los índices mensuales. Digamos, sobre todo el caso de la harina, del cereal, perdón, y bueno, más que nada los cereales, que sería como se puede observar como subida. Y después, durante ya este segundo shock de oferta, que sería la guerra entre Rusia y Ucrania, ya los aumentos empiezan a ser bastante desbordados y fuera de toda posible realidad en una situación de normalidad. Sí, y yo agregaría, Felipe, lo que tensionó la cadena, la pandemia. Los costos de traslado se hicieron muy elevados y ahí en ese sistema que es muy ajustado, los precios se vieron afectados producto de la pandemia. También existió ahí un shock que es relevante y algunas noticias que tuvimos también muy importante es el efecto que tienen las medidas de protección. Por ejemplo, cuando India decide no exportar, guardarse los cereales, ¿te fijas? Cuando empiezan los países a asustarse con esta incertidumbre mundial, las decisiones proteccionistas afectan al mercado internacional y hacen subir los precios internacionales. Claro. Entonces, por tanto, si bien podemos mantener la misma demanda, pero a medida que vamos restringiendo la oferta, vamos presionando al alza los precios al final del día. Que ese al final ha sido uno de los grandes problemas de este 2022, o lo que llevamos de 2022, desde marzo. Tal cual. Y yo te diría que en un inicio de la pandemia tensionamos también la demanda, porque las personas, ante la incertidumbre, tú veías gente comprando sacos de papas, cuando en la feria compraban unos kilos de papas, y pasaba lo mismo con los sacos de harina. En el fondo, eso tensionó también la cadena en la demanda por esa incertidumbre. Claro, sí, es un muy buen punto eso, claro, considerando que todos empezaron básicamente a vaciar los supermercados en la medida que podían para obtener, para quedarse con lo que pudieran de recursos. Eso es un punto que no había considerado y yo creo que es fundamental tenerlo. Y el tema de los aceites, que es otro factor que subió mucho desde la guerra de Rusia y Ucrania. Quizás lo que más subió. ¿Cómo podríamos Bueno, lo que pasa interpretar es que esto? cuando uno analiza de dónde proviene el aceite que se transa internacionalmente, cerca del 56% del aceite proviene entre Rusia y Ucrania, principalmente Ucrania. Ucrania tiene casi el 40%. Entonces, Claro, cuando son países actores tan relevantes, un shock o una tensión en ese mercado finalmente afecta al mercado global de una forma inmediata. O sea, yo te diría que aceite, que tenía 56, como te digo, no se compara con el cerca de 26% que tenía el trigo, que es muy alto y vimos el impacto que tuvo. Pero el aceite fue
brutal. Y el tema que es interesante en economía, que me imagino ustedes lo deben analizar aquí en estas conversaciones, que no es un problema de falta de stock esto, Claro. es un problema de incertidumbre. Y la alimentación particularmente es muy sensible a la incertidumbre. Se vemos cuando hay incertidumbre, hay unas alzas de precios desmedidas para la realidad de lo que está ocurriendo en el momento. Ujú. Claro, y eso sumado, claro, y al final del día esa incertidumbre termina impactando las cadenas de suministro y logística y al final eso es un otro factor que termina encareciéndose y por ende las importaciones desde otros países también se hacen mucho más caros. Sin considerar Claro, factores internos como el tipo de cambio. claro, porque por último uno pudiese decir, oye, este conflicto no va a permitir la próxima cosecha o vamos a tener problemas en la próxima temporada. Lo que uno ve es que estos conflictos producen shocks inmediatos, porque Ujú. los precios se mueven en torno a la incertidumbre del futuro. Claro. Y por lo general siempre ha sido así, y por algo también lo que corresponde a mercados internacionales siempre se mueven como índices futuros y uno lo puede ver también lo que son las bolsas internacionales. Donde Tal cual. podíamos ver el caso del trigo que había subido casi un 90%, si no me equivoco, en marzo y después fue bajando. El caso de los combustibles, del petróleo que había superado el 100% a nivel de bolsa, el de WTI de Estados Unidos. Y claro, y ese otro factor, el tema de los combustibles que ayuda a que se presione al alza de los precios de estos alimentos, sobre todo lo que hablamos del trigo, cereales, digamos, y los aceites. Sí, porque al final en la producción de alimentos se requiere energía, también es un factor relevante en la producción, porque en el caso, por ejemplo, del trigo, uno tiene trigo en general para el pan, y cuando uno Claro, analiza la estructura de costos del pan, un tercio es la harina, de ese tercio el 80% es trigo, el otro tercio es energía, combustible, y el otro tercio es mano de obra, empleo más o claro, menos, así como bien en general. Entonces estamos hablando de un tercio del costo de la producción de esos alimentos. Entonces, la energía para las labores, etcétera, empiezan a encarecer también la producción de alimentos en general. claro. ¿Y cómo ves también que también debe ser un factor importante, sobre todo en el caso de las cosechas acá, el tema de los fertilizantes, que fue otro producto bien afectado en la tierra? Bueno, que los fertilizantes, eso estaba viendo, también tanto Rusia y Ucrania son productores muy importantes, cerca del 20% de los fertilizantes que se transan, hay que hacer esa diferencia. Ujú. Cuando Sí, uno habla fertilizante es mayor la proporción que se transa, pero cuando uno habla de alimentos, por ejemplo, el 26% de la producción mundial se transa. O sea, el resto, el 74%, se produce y se consume internamente. claro. En el caso de los fertilizantes esa proporción es mayor, no sé el número, pero como es tan importante, el 20% provenía de la zona de Rusia y Ucrania, que hizo en el fondo subir los precios a indicadores, tengo los datos por ahí, pero en el fondo subió casi 300% en algunos meses, el superfosfato, no solamente fue el nitrógeno, fueron todos, Ujú. la urea, el fosfato, y eso ahora ha ido bajando, se ha ido normalizando, nunca los valores de antes, tenemos valores mayores en los fertilizantes, pero sí ya bajamos ese pic producto de la crisis. Claro, en ese sentido, y un poco lo que también conversabas tú en, en la exposición que hiciste en el CEP sobre la situación de Ucrania, al final del día, esta como, entre comillas, apaciguamiento de la guerra ha permitido de alguna forma reducir esa incertidumbre, ayudar un poco a aliviar el tema de los precios a niveles internacionales. Sin embargo, claro, voy a estar hasta ese punto, después sigo con el próximo. Oye, eso es súper importante. Ahí vimos lo importante que es para el caso del mercado de los alimentos, la importancia de la política internacional, de los Ujú. acuerdos, de cómo en el fondo hacemos que los organismos internacionales tomen un rol necesario para disminuir la incertidumbre en el mercado.
Y lo que hablábamos en ese seminario, Felipe, lo más grave es que uno analiza en general cómo se ha afectado Rusia, cómo se ha afectado Ucrania. Hemos hablado mucho de la afectación de Europa producto de los combustibles de Rusia, pero cuando uno analiza lo que ocurre en el mercado de los alimentos, los más afectados con el conflicto Rusia-Ucrania han sido los países más pobres del continente que están muy lejos del conflicto. Los Claro, países africanos que dependen en un porcentaje, no sé, Egipto, Turquía, muchos países africanos que dependen un 80% de los trigos entre Rusia y Ucrania. Y finalmente, aunque no te llegue ni un grano de Rusia y Ucrania, como los valores del trigo dependen de los valores internacionales, los países son muy sensibles a esos cambios y los países más pobres gastan mayor porcentaje de su presupuesto en alimentos, por lo tanto, tiembla en el fondo todo el presupuesto nacional. claro. ¿Y cómo se podría ver eso en el caso de los latinoamericanos, considerando que tenemos un vecino llamado Argentina, que también es un, claro, quizá como el importante productor de trigo a nivel regional, pero aún así no ayuda a la situación de lo que es Latinoamérica en cuanto al tema de transacción y de precios? Lo que pasa es que no ayuda porque este problema no es un problema de cantidad de trigo, es un Mm, problema de incertidumbre en el precio. Y el precio, claro, el alza de precio no está producto que no hay trigo, porque trigo hay suficiente para todo el mundo. pero El no se problema es transa. el problema es la incertidumbre del poder transarlo. Y Claro, en eso, en el fondo, todos los países productores, todos, ahí está Canadá, Estados Unidos, Argentina, tuvieron una muy buena temporada, porque vendieron sus trigos, que tenían los costos de la temporada anterior, a unos precios que nunca lo habían ni pensado. claro. Y eso en el fondo tampoco ha sido relevante para Argentina. Argentina tiene una inflación de alimentos, no sé, cercana al 50%, no recuerdo el número exacto, pero una inflación muy superior, no sé, más que el 30%. Si tampoco el producirlo internamente es una protección a estas alzas de precios, porque finalmente todos sabemos que en el caso de los cereales, porque hay productos más perecibles que dependen de la producción interna, lo que pasa con las verduras, por ejemplo, Ujú. con los vegetales. Pero en el caso de los cereales, un alza de precio en Rusia afecta a la producción de Argentina, tengan o no tengan trigo. Claro. ¿Y por qué hice el alcance de Argentina? Porque en su momento muchos personajes hacían esta crítica de que, oye, ¿por qué Chile está aumentando tanto el precio del alimento y comparan a Argentina de que todavía mantenían precios, entre comillas, bajos, sin considerar que ellos tienen problemas de control de precios, devaluación de la moneda, bueno, la inflación que aumenta de los alimentos que está por sobre el 30%, una inflación general que va hacia el 100%. Entonces, ahí era quizás como un poco el alcance de su situación en particular y terminar con esa comparación de Chile con Argentina, que está totalmente distorsionada y a toda la realidad. Bueno, justamente la comparación se dio, Felipe, cuando se intentó hacer una propuesta de fijación de precios, que es lo Sí. que hizo Argentina con la canasta básica. Ajá. Y lo que nosotros demostramos, no es que demostramos, es cosa de ver la experiencia comparada, no solo en Chile, La sino que en evidencia el mundo. empírica. Claro, que tú fijas el precio, lo único que haces en el fondo es disminuir la producción, porque en general lo fijas por debajo de los costos de producirlo, ¿Sí? y lo que ocurre es que se abre el mercado negro y en vez de en el punto de equilibrio que tenías antes, que tú, por ejemplo, transabas a 100 y tú lo fijas en 50 a los productores no les conviene y empieza el mercado negro que en vez de venderlo a 50 ni a 100, lo venden a 200. O sea, lo que ha ocurrido, y es lo que ha ocurrido no en los libros, en la realidad en muchos países, es que el mercado negro son precios mucho más altos que los que tenía el equilibrio anterior, con ningún resguardo en calidad, porque en el fondo como estás en el mercado negro, se aumentan en el fondo todas las trampas y todo lo que pueda significar un mercado que no está regulado. Entonces, al final uno tiene una idea de una política que justamente cuando yo estaba en el ministerio nos tocó el defender una propuesta que venía a fijar el precio, desentendiendo lo importante que es
entender, valga la redundancia, la relevancia de las estructuras de costo para poder fijar los precios que al final le convenga al productor y al consumidor. Claro, y eso es un poco la crítica que se le hace a toda política de fijación de precios en situaciones de, primera incertidumbre y situaciones de alta inflación, que es un poco lo que ha transcurrido a lo largo de todos estos años. Uno podría remontarse también a la situación de los alimentos en 2020, cuando el exdiputado Florcita Motúa propuso un proyecto para fijar precios. De hecho, no sé si ahí en esa época de esto estaba como ministro o está todavía Antonio Walker. El 2020, bueno, 20. yo creo que al Finales de final 2020. no, pero como te decía en un inicio, yo era la directora de ODEPA, la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Públicas. O sea, en el ministerio me tocaba analizar todas esas políticas. Y fue Perfecto. justamente desde ahí que podíamos, en el fondo, entregar antecedentes para demostrar que era una política que había mostrado en la realidad que no funciona. No ha funcionado en ningún país, porque además no nos pongamos en el caso de, o sea, pongámonos en el caso de lo que ocurría con los funcionarios que tenían que fijar el precio, el nivel de presión que recibían los funcionarios. Al Claro. final llevas a una decisión burocrática, a una decisión administrativa, la fijación de un precio que es complejo. Ujú. Claro, y difícil de fiscalizar, sobre todo habiendo tanto negocio que es evaluado, bueno, en este caso puede ser por el INE y otras instituciones estadísticas más. Sí, y además que los productos agrícolas en general, alimentos, son poco estables. O sea, tú puedes fijar, por ejemplo, el precio de la harina, pero el pan, entonces la yuya con la marraqueta, con los otros tipos de pan, y eso empieza a ocurrir con la diversificación de los productos alimentarios, que en el fondo son difíciles de comparar algunos. Claro, claro, entonces ahí que encuentro yo que estamos como alineados un poco en el punto de, claro, la fijación de precios al final del día. No sé si siempre, pero en la generalidad y sobre todo en estas circunstancias, siempre va a ser una mala política al final del día. Y al final termina empobreciendo más a la población, considerando que hay menos stock y precios más altos en el mercado negro. Sí, la fijación de precios puede servir cuando tú tienes monopolio, cuando tienes estructuras económicas, donde tú tienes que buscar el precio de equilibrio para que en el fondo algo que maximice el bienestar social. Pero Claro, cuando tú tienes un mercado abierto con competencia, el precio en estricto rigor debiese estar en el punto, en el fondo de equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que es lo más eficiente. claro. O sea, por lo menos el mayor equilibrio posible. Ahí, por ejemplo, Exacto. viste en el caso de la farmacia, los medicamentos. Oye, y yendo a otro punto, pero el tema de la canasta básica. Ahora salió una noticia del diario financiero, creo que fue esta semana, que creo que fue el lunes, si no me equivoco, que hablaba de que llegamos nuevamente a otro máximo histórico de aumento en la canasta básica de alimentos. De hecho, Sí. superamos el 60%, 60.000. 60.000 pesos. Sí. Sí, y eso es, en el fondo, eso es una muy mala noticia porque de eso depende también la pobreza. Tú sabes que la Ujú. pobreza se mide la canasta básica es parte importante, la pobreza extrema casi la canasta Ujú. básica, y Sí, la pobreza de ingresos es casi como dos canastas básicas, podríamos decir algo por así, por persona. Ahí hay una estructura distinta ahora que considera las cargas familiares, ya. pero es relevante en la pobreza y eso, por eso es tan preocupante lo que vimos ahora con la proyección del Banco Mundial de esta semana también de cómo aumentar la pobreza en Chile Sí, y cómo vamos a haber retrocedido 7 años de combate a la pobreza, producto justamente de lo que está pasando y producto también de esta alza en los alimentos que impacta directamente al bolsillo de las familias más pobres. claro, al final esta suma de factores, pandemia, problemas en la logística, cambio de los costos, guerra de Rusia y Ucrania, perfectamente nos terminó hundiendo el barco en términos
de avance de la lucha contra la pobreza, que ha ido a la baja, digámoslo, constante, en una buena constancia y se ha ido estancando los últimos años antes de la pandemia, que es un punto que habría que considerar también. Tal cual, estamos en una tormenta perfecta. Hoy día tuvimos un encuentro nacional de la agricultura, presentó Vittorio Corvo y decía, en el fondo, estamos aquí frente a una tormenta perfecta, lo que se vio agudizado por el aumento de caja, digamos, de, de recursos para poder enfrentar esa situación económica que era tan difícil. Así que lo Claro, importante hoy día es tener claridad en que tenemos que volver a una casa, podríamos decir, eh, más austera por el bien de la economía del futuro. claro. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que ha reaccionado el gobierno en términos del manejo fiscal, en particular para esa situación que comentas? Mira, el caso de los alimentos es bien importante darse cuenta que, como hablábamos en un inicio, no estamos frente a un problema de disponibilidad, o sea, alimentos hay. El El tema problema de que tenemos escasez. hoy día es de acceso. Hay Ujú, muchas familias que claro, no tienen los eso. recursos para poder acceder a esos alimentos. Y por eso que el foco debiese estar mucho más en la línea de poder apoyar a las familias que no tienen recursos con algún bono que permita acceder, más que con fomentar solamente la producción interna. Y en eso tenemos que continuar avanzando para ver cómo vamos a apoyar a todas estas familias que están con menos recursos para comprar alimentos. Y eso Ujú, es un foco, más que del Ministerio de Agricultura, un foco del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso claro, entender esta cadena de alimentos es importante, porque no es un tema solo de producción, sino también de toda la cadena y cómo vamos apoyando los distintos actores para poder finalmente enfocarnos en nuestro gran objetivo. Nuestro gran objetivo no es la producción, nuestro gran objetivo es el hambre. Y eso es lo que muchas veces nos eh, desvía la mirada de nuestro objetivo final. Porque aquí nosotros no claro. queremos producir más, per se. Lo que queremos es que las personas se alimenten saludablemente y que tengan acceso a esos alimentos. Y por eso entender la cadena es muy relevante. Claro, y en ese sentido también, como dato quizás aparte, pero igual fundamental, cumplir con uno de los objetivos de los que se ha comprometido Chile, que es el tema de hambre cero, de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Oye, ese día estuvimos conversando de eso. El Sí. 2015 nos pusimos de acuerdo en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal Ujú. como dices tú, Felipe, el segundo es hambre cero. Y en ese entonces, en el mundo habían 530 millones de personas viviendo con hambre. Hoy día, en este año, tenemos 830 millones de personas viviendo con hambre. Una de cada 10 personas, cerca del 10% de la población. Es Claro, decir, desde que nos pusimos de acuerdo el 2015 hasta hoy día, hemos ni siquiera disminuido, que era el objetivo, sino que ha aumentado el hambre. Por eso es ujú, tan importante que nuestros objetivos vayan al fin y no a los medios. Y por claro, eso es tan importante revisar las estrategias internas, las estrategias de los organismos internacionales. ¿Qué están haciendo los organismos internacionales por esto? ¿Solamente entregando información o teniendo un rol más importante, como lo veíamos en un inicio? ujú, La ONU poniendo de acuerdo a Rusia y Ucrania para poder sacar los cereales de Ucrania y de esa forma baja el precio. Esas acciones hay que ponerlas en la mesa y como esas muchas otras para poder bajar la incertidumbre y finalmente trabajar por lo que nos debiese mover a todos. A todos nos claro. debiese mover, a los agricultores, no solamente a la gente del campo, sino que a todos los tomadores de decisión para disminuir el hambre y mejorar la alimentación, no solamente en Chile, sino que en el mundo también. Claro, básicamente que toda la cadena de producción tenga como un cierto alineamiento hacia permitir mayor acceso a la alimentación. Y eso, ¿cómo podría, según tu perspectiva, cómo podría darse esa estrategia de alineamiento entre los distintos actores de esa cadena?
Mira, yo creo que hay que cambiar la mencionado ya mirada lo de la economía, por Sí, ejemplo. claro, hay que cambiar la mirada. Tenemos que dejar de pensar en políticas públicas sectoriales que no conversen con otros sectores. En el caso de la agricultura, no solamente tenemos que pensar en políticas públicas que produzcan alimentos, sino que tenemos que pensar en políticas públicas que alimenten. Y eso es abrir la cancha no solamente de nuestras políticas, sino que de los actores. Por primera vez en la pandemia nos sentamos productores, feriantes, transportistas, supermercados, mercados mayoristas. De esa forma pudimos continuar la alimentación de Chile durante la pandemia a pesar de los cordones sanitarios y de todas las restricciones que tuvimos. Y eso nos enseñó mucho de cómo desde cada uno de los sectores, y ahí quiero incluir, por ejemplo, lo importante que veíamos en un inicio de las importaciones y exportaciones, cómo nos vinculamos con transporte, cómo nos vinculamos con aduana, cómo nos vinculamos con interior para temas de seguridad. Claro. Vemos en la macrozona sur cómo los agricultores no pueden sembrar. Y eso no es un problema de los agricultores, es un problema al final de todos los chilenos que nos alimentamos gracias a la producción de la macrozona sur. Claro. Y ahí, claro, y ahí también nuevamente vamos a que tenemos problemas de producción, pero sin embargo todavía estamos mirando eso y no lo que comentas tú, que es un poco del cómo mejoramos el acceso. Y ahí en ese sentido tenía una pregunta que venía abordando, que es si ha servido o en algo el aumento del subsidio único familiar, el SUF, que aprobó el Congreso por proyecto del ministro Marcel. Bueno, la forma de aumentar el SUF fue justamente suplir esa alza en el IPC de los alimentos. Yo desconozco, Felipe, si esto se ha ajustado con el IPC de ahora, que acumula casi un 20%. Ujú. Y eso es lo que hay que pedir, que los subsidios se vayan ajustando, porque tampoco queremos entregar subsidios que después no bajen con la realidad de lo que los convocó. Tenemos que Claro, tener subsidios que sean flexibles para apoyar en los momentos necesarios y para también poder disminuirlo en los momentos que no son necesarios para esos efectos. Entonces, claro. yo creo que es importante, pero tenemos que reforzar la idea que la ayuda hoy día tiene que ir en esa línea. Claro, y sobre todo en ese sentido, focalizar las ayudas, que creo que es bastante necesario y sobre todo ahora que tenemos un aumento en la línea de la pobreza que nos hace cada vez más complicada la tarea. Y en ese sentido podría ser mucho más el esfuerzo fiscal en ese sentido, bueno, considerando que probablemente no alcanza el punto del PIB sí, respecto a 2021, podría ser mucho más esa ayuda. Mira, podría ser mucho más, pero hay que tener cuidado con la entrega de, en el fondo, justamente de recursos que han producido este calentamiento en la economía y por eso que Sí, las medidas hay que tomarlas con esa precaución. claro. Pero sí tenemos que focalizar este retroceso de 7 años en el combate a la pobreza, hay que tomarlo en serio. No podemos permitirnos como país tener 1 de cada 10 personas viviendo en situación de pobreza y por eso es que el crecimiento económico es fundamental. Tenemos que promover la inversión, tenemos que promover trabajos de mejor calidad y eso se hace con certidumbre, con las reglas claras, con la apertura comercial, ya que estamos hablando de agricultura, con la aprobación del TPP-11, con la aprobación del tratado con la Unión Europea, tratados que nos dan oportunidades y que permiten generar en Chile trabajos de mejor calidad y con esto mejor posibilidad de acceder a los alimentos. Perfecto. Oye, ahora hablando, aprovechando que tocaste el tema del TPP-11, en verdad el CPP. TPP, que ha cambiado tanto de nombre, ¿cómo crees tú que podría impactar en cuanto al tema de los alimentos en particular, al sector agropecuario, con la Mira, aprobación? el TPP-11 es parte de una estrategia comercial de Estado de Chile que desde los 90 ha permitido eh, al país y específicamente al sector desarrollarse y mejorar la calidad de vida de las personas que están relacionadas al sector. Claro, Me ha tocado justamente por lo que te contaba, lo de para revisar muchos estudios, un estudio que veía y analizaba
el impacto del boom frutícola, quiénes habían sido los beneficiados de eso. Y el estudio demuestra que el aumento en el ingreso de los asalariados, es decir, de los trabajadores de la fruticultura especialmente, habían sido quienes habían capturado ese margen y ese aumento de ingresos. Me tocó escribir ahora hace poco un artículo para una revista sobre empleo en la agricultura, y podemos ver que por más de 20 años tuvimos un 3,2% de aumento real de los ingresos de agricultura desde, creo, no sé si era desde el 97 al 2007, era un estudio largo. Entonces, hemos visto que producto de los tratados de libre comercio, eso ha mejorado las oportunidades para poder producir alimentos de mayor valor agregado, el caso de la fruta, por ejemplo, y eso ha permitido mejorar los ingresos de la familia y disminuir enormemente la pobreza en el sector rural. Y en eso se enmarca el TPP-11. Es una oportunidad más de países competitivos para Chile. En el caso de la agricultura, de los 3.000 productos que se abren, casi 1.500 son agrícolas, es decir, nos mejoran las condiciones de transacción con países muy importantes, y eso es una oportunidad que ojalá podamos aprovechar cuanto antes. Claro, y aquí nuevamente tenemos una política de Estado que de alguna forma permitiría cumplir con la meta final en vez de atacar, claro, nuevamente como en vez de atacar al medio, aquí podemos atacar el objetivo final, que es el tema del acceso a alimentación. Y eso va así, y eso hablando a nivel internacional. ¿Y cómo podría favorecer a nivel nacional ¿El TPP? sí, en cuanto al tema de ese objetivo en particular? Lo que pasa, así como nosotros vendemos productos que tienen mayor valor, también podemos comprar productos con menores aranceles. Y de esa forma, y finalmente, si tú vendes mejor un producto, tienes mayores recursos para comprar otros. Vamos a tener, esto es como un presupuesto familiar en el fondo. Y que en el fondo cuando ahorro yo en algún momento, cuando tengo mayores ingresos por algún ítem, puedo gastar más en otro. Y eso nos va a permitir, al tener mejores oportunidades, poder tener mejores condiciones internas en Chile, mejorar los salarios y bueno, lo que conversamos antes. Esto no se sostiene a punta de asistencialismo y de bonos. Los bonos sirven para las emergencias puntuales y son bienvenidos para poder apoyar a quienes van quedando atrás. Pero lo más importante de un gobierno, de las políticas públicas, es pensar en un desarrollo de mediano y largo plazo que nos permita sostener el crecimiento y el desarrollo para poder financiar todos los derechos sociales. Claro, y en ese sentido ahí apunta el factor seguridad, bueno, lo que se está discutiendo ahora de la reforma tributaria, que tiene un poco la discusión de cuáles van a ser las reglas que vamos a tener durante los próximos 10, 20 años. Y como se ha discutido tanto de que por qué estamos haciendo reformas tributarias a cada rato y estamos teniendo problemas entre comillas, con el tema de la inversión. Porque si bien el tema el impacto tributario que podría tener en la inversión no sería tanto sino por lo que pasa por otros lados, por ejemplo, con lo que está haciendo el Banco Central y la incertidumbre internacional, que es un poco el problema de las tasas altas que tenemos hoy día y el factor seguridad que nos está pegando muy fuerte y que está siendo incluso más grave que otra política económica que podría tomar el gobierno. Bueno, tal cual, es todo como un ecosistema de certidumbre que es importante de que lo cuidemos. Y eso importa, como decís tú, desde las decisiones económicas, de Hacienda, hasta las decisiones de seguridad. Y por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo en torno a estos objetivos que van más allá del medio y se anclan en los fines mismos, que es mejorar la calidad de vida. Y tendremos que hacer los ajustes que tengamos que hacer. Y en eso yo creo que está a la disposición de todos los sectores, pero no está a la disposición a hacer, en el fondo, hacer propuestas que no tengan una seriedad, que no tengan objetivos claros y que no nos permitan entender que esas propuestas van a mejorar la calidad de vida y no a hacer más ineficiente un Estado que muchas veces no responde como debiese a esas necesidades.
Claro, ahí en ese sentido, sobre el tema del ajuste, quizá podríamos ver un tema de ajuste necesario que tuvimos durante todo 2022 y un poco el problema que vamos a tener para 2023 con lo que comentabas tú sobre las proyecciones del Banco Mundial y que ahora se sumó CEPAL al pesimismo respecto al crecimiento económico del país, que si bien tuvimos este enorme crecimiento en 2021 y como tuvimos un enorme crecimiento, ahora nos toca tener una enorme caída, básicamente. Y en ese sentido, creo que va a ser súper importante el rol tanto del gobierno en cuanto a si, cómo va a activar una política sí, fiscal expansiva, como también el rol que va a tener el Banco Central para empezar a, de alguna forma, a minar a los efectos de la recesión y empezar a traer inversión de alguna forma, en cuanto a esos dos actores principalmente. Sí, y yo quiero insistir, Felipe, en generar certidumbre. La inversión ¿No? depende de las certezas que tengan las personas para invertir, en el presente, en el mediano y en el largo plazo. Y por eso el poder ponernos de acuerdo, el poder cerrar el capítulo de la reforma constitucional y que lleguemos a algo que sea aceptado por la gran mayoría, yo me Ujú. alegro de la responsabilidad que tuvimos los chilenos, de a pesar del cansancio que teníamos, de querer aprobar y salir de esto, porque ya no queremos un proceso tan largo para poder cambiar la constitución, hayamos Ujú. sido responsables y hayamos dicho, queremos cambios, pero no esta. Y eso Claro, creo que habla muy bien de un país que entiende que hay que hacer cambios, pero no cualquier cambio. Y yo espero que eso haya sido una señal importante para las reformas que se están planteando y para la inclusión de todos, y no solamente de algunos, en estos cambios. claro que es un poco lo que se ha dado en las últimas, las sesiones del Congreso, en esta mesa constitucional que se ha armado, que a medida que van a tomando ciertos acuerdos, o por lo menos ideas de acuerdos, de, de alguna forma sería como un pie inicial en términos políticos para empezar a generar cierta certeza, me imagino. Sí, en eso yo creo que tenemos que devolverle el rol al Congreso que tiene para estos efectos. Y no quiere decir que no convengamos una nueva convención o una mesa, sea cual sean las características, pero tenemos que dar y entregar las responsabilidades que tienen los distintos órganos para poder elaborar estas propuestas con mayor seriedad. Yo creo que todos Claro, queremos algo que nos dé certeza de que vayamos avanzando y que no se transforme un revanchismo que no nos lleva a nada. Las cosas con revancha, con odio, no construyen futuro, pueden tener algunos triunfos momentáneos o de corto plazo, pero al final necesitamos construir en torno a la unidad y cuando uno construye en torno a la unidad, independiente de que no estemos de acuerdo en todo, pero en las cosas que estamos de acuerdo, seguramente eso va a tener una proyección y una capacidad de trascender en el tiempo. ujú. Claro, y en ese sentido también es súper bueno tomarnos el tiempo necesario para discutir, por ejemplo, el tema constitucional y el tema, y en paralelo también el tema económico para ir levantando el país y cumplir los distintos objetivos como lo que hemos estado hablando hoy día sobre el tema agrícola. Tal cual, yo creo que son temas muy serios que requieren que tengamos paciencia, pero también que tengamos la seriedad, porque los chilenos, en el fondo, estábamos cansados con el proceso, y en el fondo existió esa tentación, entre comillas, de decir ya, aprobemos y después arreglamos. Pero bueno, el proyecto era muy mal proyecto, y gracias a eso y gracias a la responsabilidad de los chilenos, que dijimos queremos cambio, pero no eso, y yo espero que eso haya sido una señal que nos siente en otra mesa. Claro. ¿Tú crees en ese sentido que el sector de la centro derecha pueda tomar quizás con mayor responsabilidad de la que ha tenido este último mes posterior al plebiscito, de empezar a tener quizás como más iniciativa para llegar a los acuerdos? Porque pienso yo que se ha tornado todo de manera como muy reacia, como que algunos apoderándose del resultado, otros prácticamente echándose de la sala o haciendo mesas paralelas, invitando personajes como Pacho Malo, que un poco lo que hizo un sector de RN.
Entonces, ahí va la pregunta política. Si, ¿qué tanta responsabilidad puede empezar a actuar la centro derecha en ese sentido? Preguntándolo desde alguien que es más de centro, en verdad. Mira, yo creo que la centro derecha tuvo una gran virtud en este proceso, es que se abrió al centro, y yo diría a la centro izquierda más de centro, eh, y entendió que teníamos que ponernos de acuerdo y hacer puentes para llegar a consenso. Para mí, el triunfo del rechazo fue el entender que aquí no hay verdad absoluta, que en el fondo, que no todo es una verdad absoluta. Yo creo que sí es importante que como sector y cada uno, nunca perder la identidad de los principios fundamentales. El problema es cuando Claro. tú tiendes a creer que todo es un principio fundamental. Yo no Ujú. tengo ninguna duda que la democracia es un principio fundamental, la libertad es fundamental. Tengo ciertos temas que son inamovibles, pero hay otros que pueden ser, no sé si transables, pero opinables, se dejan en otros cuerpos legales, y eso es lo que tenemos que intentar, es poder ponernos de acuerdo en lo que es central, que nos permita discutir en el futuro, cuando no estamos de acuerdo. El gran problema es que quisimos dejar todo en una carta, Ujú. y ahí el rol, yo sí creo en el rol de la centro derecha, un rol propositivo, en una derecha que proponga reformas centradas en las personas, en la libertad de las personas y en entregar oportunidades para que cada uno pueda emprender con libertad cada uno de los proyectos de vida. Y en eso, esta nueva visión en el fondo de la relación público-privado, sociedad civil, creo que va a ser fundamental. De todas formas, y en ese sentido, volviendo al tema inicial, yo creo que es ese factor de empezar a aunar los distintos sectores, lo que dices tú, el público, privado, y sobre todo el sector de la sociedad civil, que de alguna forma ha estado invisibilizada. No sé si por tema de que de repente los medios de comunicación no lo visibilizan tanto, pero es un rol bastante fundamental el que juegan, sobre todo a nivel territorial, para acercar las problemáticas de la población. Sí, yo creo en el rol de la sociedad civil, creo en el rol del sector privado y creo en el rol del sector público. Yo creo que nos ha hecho mal esa dicotomía de todo es el Estado y de María, esta... creo que ¿Ahí te perdí. estoy? Ahí sí, ahí sí. Sí, te quedaste pegado, que ahí, en la parte así como que ves en los roles de los tres y que estuvo mal, y ahí. No, yo creo, lo que te estaba diciendo es que yo creo que nos ha hecho mal esta postura de creer que hay un sector que quiere solo Estado y otro sector que quiere solo mercado. Hoy Ujú. día todos estamos de acuerdo que necesitamos Estado y mercado en una proporción donde siempre las personas y el bienestar de las personas tienen que estar en el centro. Claro. Y aquí creo que muchas veces, en el fondo, damos el medio como un fin. O sea, cuando creemos que el Estado es el fin o el mercado es el fin, olvidamos Te que nuestro... quedaste pegado de nuevo, María Emilia. Sí, Ahí sí, sí, ahí sí. Yo creo que yo fue tengo... fue encender la luz el. Puede ser, ahí nos generó un cortocircuito. Claro. No, como te decía, en el fondo yo creo que tenemos que llegar a acuerdos más intermedios. Ujú. Con equilibrios donde el Estado es relevante, los privados, y incluiría de forma decidida en la sociedad civil. Claro. Y en ese es como un poco sumado a esa dicotomía, esa falsa dicotomía, diría yo, que en la cual muchos concordamos entre o, o Estado o mercado, cuando en verdad deberían ser los dos. También estaría súper interesante empezar a terminar o empezar a aterrizar también esa discusión del tema el tema de pobreza versus desigualdad, que al final del día tiene que verse de manera paralela, sí o sí, porque, por ejemplo, el caso de Chile, si bien bajamos los índices de pobreza en términos de desigualdad, viéndolo no desde el Gini, sino que desde la comparación entre el porcentaje más rico versus el 50% de la población, estamos por año estancados. No ha,
o si no décadas. Entonces ahí yo creo que también podría ser un factor determinante para tratar temas como de mejores políticas económicas, políticas agrarias, que es lo que estamos conversando, políticas de mejorar el acceso de las personas que están en mayor nivel de vulnerabilidad y también generar esa movilidad social que permite abrir todos los accesos posibles al desarrollo. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Totalmente. Y siempre poner a las personas en el centro, Felipe. Yo creo que esa es la clave. Cuando transformamos instituciones, cuando transformamos medios, en fin, muchas veces, en el fondo, perdemos la oportunidad de abrir a otras alternativas para mejorar lo que queremos mejorar, que es, no sé, en el caso que estábamos hablando antes, el acceso a alimentos o disminuir la pobreza, que nunca además es solo, siempre está conectado con otros factores. Ujú. Así es. María Emilia, vamos con el tema, así como las preguntas, porque han habido personas que han se conectado al live y han hecho algunas preguntas o algunas apreciaciones. Por ejemplo, la última de aquí, Álvaro Millo, no sé si que dice que creo yo que algo que ayudaría muchísimo en el desarrollo es el desarrollo tecnológico, sobre todo en el área rural. ¿Qué opinas tú respecto al tema del desarrollo tecnológico en la agricultura? Bueno, tal como lo dice, vamos a tener, o sea, va a aumentar la demanda de alimentos un 20% en 2030 y vamos a tener que producir los alimentos con menos agua, menos Ujú. suelo, pero sí más tecnología. Así de importante es la tecnología. Va a ser fundamental. Y va a ser fundamental subir a la agricultura familiar campesina al carro de la tecnología, porque si no Claro. la brecha interna va a aumentar. Así que ahí tenemos un gran desafío, tenemos grandes institutos, tenemos Línea, tenemos FIA, tenemos SIREN, grandes institutos públicos dentro del ministerio y además Ujú. hay que exigirle a las universidades regionales que hagan su trabajo conectada con las necesidades de cada una de las regiones, para que cada una de las regiones pueda mejorar sus condiciones de producción. En ese sentido, empezar como a generar más vínculo con el medio por ese lado, que es quizá un poco lo que ha faltado en demasía. Tal cual, ¿Y, tal cual. y el rol del INDAP, María Emilia, en el caso del también? Bueno, el rol del INDAP, yo trabajé en el INDAP, así que quiero mucho a esa institución a cargo de los programas territoriales. Creo Ujú. que el poder acompañar a la agricultura familiar a una agricultura más sustentable y más tecnificada va a ser fundamental, así como incorporar a los jóvenes y a las mujeres. Son grandes desafíos, siempre poniendo en el centro, insisto, el propósito de alimentar. Claro. Y en ese sentido también, claro, tenemos este tema de desarrollo tecnológico y ahí pueden haber soluciones como aumentar la inversión en I+D, que estamos por décadas estancados en un 0,4%, si no me equivoco. Ahí, y otra, que claro, esto es básicamente como una de las soluciones que podríamos quizás como empezar a discutir a futuro y desde ahora. O sea, la investigación y desarrollo va a ser fundamental para el desarrollo del sector. Y ahí quiero reforzar algo que siempre reforzaba Pedro Busto, el director de Línea, que no solamente la investigación per se, necesitamos trabajar en extensión, porque esa investigación tiene que llegar a quienes están en el campo produciendo los alimentos. Así Claro. que en ese sentido tenemos que pensar en los sistemas como un todo. Es como cuando hablábamos en un inicio, esto no es un problema de producción, es un problema de alimentación. Esto no es un problema solo de la investigación per se, sino que tenemos que mejorar las prácticas agrícolas para producir más alimentos o mejores calidades. Entonces, el poder entender estas problemáticas como de forma integral nos va a permitir no solamente trabajar en investigación, sino que pensar desde un inicio en la investigación, en la transferencia y en el monitoreo que eso requiere. Claro, y en ese sentido, al mejorar eso también nos permite protegernos de los distintos shocks internos y externos, como el caso, digamos, como lo de seguridad, lo que pasa en América Sur, el tema de los shocks de oferta, o que pasan por tema de lo de la guerra en Ucrania, el mismo cambio climático, las restricciones de exportaciones de otros países.
en ese sentido el desarrollo tecnológico y un poco esa extensión de la investigación y desarrollo podría permitirnos o garantizarnos un piso mínimo de protección. Sin duda va a ser una herramienta que disminuye la incertidumbre y disminuye los riesgos. Además, considerando que estamos frente a un cambio climático que afecta particularmente a la agricultura, que depende del clima. O vamos a tener no solamente menos acceso al agua, por ejemplo, vamos a tener distintas temperaturas, lo que cambia las plagas, las enfermedades, el desarrollo de los cultivos. Todo eso requiere investigación y desarrollo para adaptarnos a esas nuevas condiciones. Así Claro. que la investigación y desarrollo va a ser fundamental para los desafíos del futuro del sector. Buenísimo. En ese sentido estamos también alineados. Y un poco lo que me pasa en la carrera también, de que también, como bueno, yo le he dicho varias veces a los señores, y bueno, te comenté a ti también, que yo soy estudiante de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental, y desde la parte de la sustentabilidad ambiental estamos viendo factores de cambio climático como también afecta el tema de los suelos, que es otro punto fundamental. El tema también de cómo se remedian los suelos para hacerlos productivos también. Y que se suma una larga lista de problemáticas a solucionar. Tal cual, yo soy optimista, Felipe, creo que cuando actuamos coordinados y sumamos, vamos a poder enfrentar de mejor forma estos desafíos que son globales y muy importantes. École. Y otras dos preguntas, bueno, hay una pregunta que dice si quedará grabado, sí, va a quedar grabado, y esto también va a ir a YouTube después, así que sí, no se preocupen por eso. Y una última pregunta que tiene que ver, ¿qué medida, que era una pregunta que hicieron hace mucho rato, cuando estábamos hablando del tema de los fertilizantes, ¿qué medidas podrían ayudar a bajar la crisis de los fertilizantes? Suponiendo, en el caso de que si es que ahora todavía estamos en una situación crítica o no tan crítica, y en el peor de los casos, ¿qué políticas podríamos hacer de corto plazo en ese sentido? Bueno, hay políticas de corto plazo que es apoyo al subsidio de los fertilizantes, por una parte, para aquellos que no pueden acceder. Cuando suben el precio de los fertilizantes, pero también sube el precio de los cultivos, apoyos financieros pueden ayudar. Es decir, alguien que necesitaba antes 100 de capital de trabajo, ahora va a necesitar 150, pero va a también poder pagar ese crédito después y tener un margen. También medidas de financiamiento pueden servir. Y en tercer lugar, creo que es muy importante, todas las crisis son una oportunidad. Y aquí, si es que tenemos problemas de acceso a fertilizantes, también hay una oportunidad de un mejor manejo de los fertilizantes, de hacer más eficiente el uso, empezar a transitar a fertilizantes biológicos, por ejemplo, biofertilizantes y otro tipo de prácticas que van haciendo más sostenibles los procesos, junto con, nunca podemos perder de foco, y ahí volvemos a lo que hemos hablado todo el rato, que tenemos que producir los alimentos. No podemos querer, como lo hizo Sri Lanka, no sé si lo conversamos nosotros, cuando se prohibió en Sri Lanka, se prohibieron los fertilizantes sintéticos por una medida, entre comillas, ecológica. ¿Y qué ocurrió? El mismo año disminuyó el rendimiento del arroz en un 30-40%, lo que produjo hambre y un descontento social muy importante. Ustedes no sé si siguieron la historia de Sri Lanka, que el presidente terminó yéndose del país. Pero todo partió por el hambre. El hambre es un factor, bueno, básico para la sobrevivencia y el bienestar de las personas. Claro, mira, eso es un punto que nunca habíamos tocado, por lo menos desde la visión a lo largo de la carrera. Y que bien interesante, lo voy a estudiar, porque encuentro realmente bueno un poco cómo ciertas restricciones, y bueno, y un poco también se entrelaza con el tema de medidas proteccionistas en términos económicos, sea por distintas razones, terminan de alguna forma como achatándonos, así como quedamos así como cada vez más aislados y termina todo mal, que es un poco y ahí lo que comentabas tú, el caso de Sri Lanka y el descontento social. Sí, y yo ahí creo que tenemos que tener cuidado con las soluciones desde la ciudad para el mundo rural. Claro. Y desde un sector
cuando aislamos las políticas económicas, sociales y ambientales y no entendemos que tenemos que hacer políticas de desarrollo sostenible que logren equilibrar el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Estos no son contradictorios. Tenemos que lograr políticas integrales y muchas veces desde el medio ambiente, que fue el caso de Sri Lanka, se toman medidas que tienen un impacto importante en el medio ambiente, pero no se toman en cuenta las repercusiones económicas y ambientales que eso significa. Claro. En ese sentido, tomar lo que decías tú una y otra vez, el tema un poco el manejo integral de cada sector, digámoslo así, y en este caso en particular lo que es el desarrollo sostenible, que es un poco la mirada que tenemos que mirar ahora a largo plazo, sobre todo que nos quedan 8 años y qué resultados vamos a mostrar de la Agenda 2030. Tal cual. Oye, sí, dale, ¿qué iba a decir algo? No, está bien, todos Ah, totalmente de acuerdo. ok. Bueno, María Emilia, bueno, cumpliendo con la hora, me gustaría agradecerte por aceptar la invitación y me gustaría, si tienes unas últimas palabras para la página, para quienes te están viendo y quienes te van a ver también, ¿cuál sería como tu Oye, último comentario? mira, en primer lugar, terminando, digamos, agradecerte, Felipe, por la invitación, agradecerte por tu iniciativa de explicar la economía en simple. Muchas veces creemos que la economía es para algunos y no tiene repercusiones en el diario vivir. Y Ujú, entender que decisiones que se toman en distintos ámbitos repercuten en el bienestar de las personas es fundamental. ujú. Y quizás para terminar, decir que aquí tenemos que trabajar por un desarrollo sostenible, equilibrando el aspecto económico, social y ambiental, y incorporando a todos en este desafío, el sector público, privado y la sociedad civil. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el comentario, María Emilia. Aquí hay un comentario, si puedes responder la última pregunta, Álvaro. La pregunta la respondimos sobre el tema de la crisis de los fertilizantes y que María Emilia explicó hace un poco de básicamente subsidio a los fertilizantes y el financiamiento a los sectores agrícolas. Así como en el resumen. No sé si ahí tú Y lo... mejorar la eficiencia. Eso. Y mejorar la eficiencia. Sí. Ya, Felipe, un gusto. Saludo a todos quienes están conectados y con gusto podemos conversar de lo que quieran porque es muy importante el poder conversar, hacernos preguntas porque todos aprendemos en el proceso. Ujú. Aquí me corrigió lo del desarrollo tecnológico, sí. Esa era otra pregunta, me equivoqué yo. También la respondimos sobre el tema del desarrollo tecnológico. Es como, ahora, ahí María Emilia lo abordó de manera como más general el tema. Y un poco hablamos del tema del I+D respecto al desarrollo tecnológico de subir al sector campesino a este desarrollo. Y ahí no sé si, ahí nuevamente cito, no sé si te lo perdiste esa parte en particular. Así que eso. Ya, pues Bueno, María Felipe, Emilia, un gusto. Saludos, muchísimas gracias. que estés muy bien y ahí nos estaremos Igualmente. viendo en otra oportunidad. Por supuesto, nos estaremos viendo en la universidad. Sí, de todas maneras. Que Ya, estés María muy bien. Emilia, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Chao. Chao, chao. Muchísimas gracias también a todos por quienes nos estuvieron viendo en esta hora de en vivo. Así que un saludo a todos y nos estaremos viendo en otra oportunidad.